Hola chicas, bienvenidas de nuevo. Vamos a hacer, por el título que habéis visto, 10 preguntas que deberíais responder, sobre todo en el momento de estar conociendo a alguien y también en el transcurso de estar de novios o enamorados, dependiendo de cómo lo llaméis en vuestro país. Es que en Latinoamérica, novios es prometidos, ¿lo sabías? Sí, fue un poco shock cultural, porque claro, cuando yo conocí a mi suegra y le dije, sí, claro, ahora que somos novios, y me echó una mirada asesina. Bueno, me va a estar acompañando mi novio, ¿vale? En el transcurso del vídeo, así que me gustaría también que él interviniera de vez en cuando. Lo primero que voy a empezar diciendo, ¿vale? Y esto creo que va a ser un poco crucial para el tema del vídeo, y es que es mi visión de las relaciones. Yo como tal, para tener una relación, en este caso de ser novio, pareja, enamorados, como queráis decirlo, tiene que tener una intención. Porque si no la tiene, para mí es una pérdida de tiempo y sobre todo en la época actual, las mujeres tenemos mucha más libertad incluso para administrar nuestro propio dinero, para encontrar un trabajo diferente, para viajar a países distintos y desenvolvernos pues por nuestra cuenta. Evidentemente no va a ser fácil, como no lo es tampoco en este caso para bueno, el sexo que te pueda atraer, ¿vale? Si es que son otras mujeres o si es que son hombres también y demás. Uy, me refiero a todo este tema de mantenerse. Perdona, que está el perrillo. Otro intento para que el Rodi no la líe. No, déjalo estar, no pasa nada, mi amor. No te preocupes. Entonces, empezando con esto, yo creo que esta pregunta se puede adaptar o incluso podéis excluir alguna dependiendo de vuestras... Te quiero. Eso sí, ¿no? Sí, no pasa nada. Bueno, entonces, pienso que estas preguntas se pueden adaptar e incluso excluir dependiendo pues de vuestra propia visión en cuanto a las relaciones y demás. Lo he agrupado en 5 áreas. La primera sería la compatibilidad de valores. La primera pregunta es, ¿compartimos una visión similar de la vida? Y responde, cariño. Yo creo que ahí lo esencial es tener valores que converjan. Dos personas no tienen que creer y defender absolutamente lo mismo, pero sí en cosas compatibles. Por ejemplo, una persona puede ser vegetariana, que no es el caso de ninguno de los dos, y perfectamente puede estar con otra persona que no sea vegetariana, pero no puede estar con un maltratador de animales. Bueno, nadie debería estarlo, ¿no? Pero con una persona muy urbanita que no quiere acercarse a perros, a gatos, creo que lo esencial es tener la capacidad de vivir al lado de esa persona y no en sí la vida de esa persona. De hecho, has tocado un punto bastante interesante, porque, por ejemplo, asumiendo el tema de los animales, hay gente que literalmente no le gustan los animales, ya sea por cualquier razón, ya sea porque, no sé, cuando eran pequeños lo pasaron muy mal porque cogieron alguna enfermedad, que también lo pillan los animales, o porque les mordió un perro o lo que fuera. Eh, pero luego hay personas a las que les encantan los animales y le gustaría tener muchas mascotas, de ser posible, claro, siempre que se lo pueda permitir, porque son muy caros, eh, y tenerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema, tener, porque puede parecer una tontería, pero el hecho de tener, por ejemplo, si que tú ya tienes un gato y de repente te vas a vivir con alguien que, por ejemplo, es alérgico a los gatos, pues, o, por ejemplo, tiene cualquier otro problema de no querer, no de no poder, ¿vale? De que no le gustan los animales, pues posiblemente sea así un problema muy grande. Luego, la siguiente pregunta sería, ¿tenemos valores morales compatibles? Yo creo que esto tiene que ver sobre todo con el tema de la religión y en general, ¿vale? Con la moral en sí, en plan, con el sistema de valores que tiene cada uno. Porque parece mentira, pero realmente una persona que tú puedes entender como una persona muy mala o incluso que no sigue los valores normativos de la sociedad, también tiene una moral, que no es evidentemente la misma que la tuya y demás. Entonces, en este caso, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay diferencias culturales muy importantes o incluso practicáis religiones distintas. Eh, y más que nada para saber si es que esa relación puede ser buena pues a medio plazo o incluso a largo plazo. Y eso, estas dos cuestiones sí que se pueden ver normalmente en una charla con una persona, en una cita, antes de decir pues que sí que os gustaría pues que empezar una relación, ¿sabéis? Bueno, siguiente área, los proyectos de vida. Queremos el mismo estilo de vida. ¿Tú qué crees, cariño? ¿Qué hablarías de este tema? Pues creo realmente que es esencial tener proyectos de vida similares o compatibles en última instancia. Es decir, una persona cuya aspiración pueda ser una vida urbanita en una gran capital, no puede ser feliz con una persona cuyo ideal de vida sea una vida rural en una zona apartada. Si bien eso es cierto, también creo que los objetivos deben de converger. Es decir, una persona puede estar dispuesta a, no sé, ser autónomo, trabajar muchísimas horas, enriquecerse y si también el objetivo de la otra persona estará genial porque ambos se darán una independencia mutua muy grande por el mero hecho de estar ocupados muchas horas. Sin embargo, si la aspiración de una persona a una vida familiar eh,
creo que debe de estar siempre con otra persona con dicha aspiración para que busquen trabajos compatibles y ambos puedan encontrar el tiempo que dedicarse entre ellos. Sí, de hecho, hablando, bueno, siguiendo con el mismo tema, ¿vale? Em, por ejemplo, esto puede tener al principio, puede que no tenga tanta repercusión, sobre todo si es que estáis solamente, por ejemplo, vosotros dos, ¿no? En plan, una relación de dos. No creo que tenga mayor repercusión porque quieras que no te organizas como puedes y quizás algún fin de semana, suponiendo que esa persona tampoco trabaje los fines de semana, pues podáis un poco aprovechar el tiempo. Yo creo que se complica sobre todo cuando ya uno de los dos empieza a tener a alguien a cargo o los dos mutuamente a alguien a cargo. Por ejemplo, tener cuidado de los padres cuando ya se hacen muy mayores o, por ejemplo, el hecho de, pues eso, tener animales en casa, que cada uno tenga su mascota, ¿no? Y demás, que esto, claro, tiene sus propias normas, ¿no? De decir, pues es tu mascota, te haces responsable tú, es lo que normalmente cada uno asume. Pero también serían las compartidas, evidentemente, por eso también con las mascotas, ¿vale? Porque supongamos que, no sé, adoptáis a unos cachorrillos mutuamente, ¿no? O en su defecto sería ya con personas, tener niños juntos o incluso llegar a adoptar a alguien y demás. Entonces, cuando llega ese momento, el tiempo que pasáis juntos y el tiempo que disponéis sí que llega a ser importante y pueden haber muchas discusiones en torno a ello, pero creo que es más que nada el hecho de ya saber sobrellevar entre los dos mutuamente, repartir cada uno las tareas y demás. Pero en este sentido, el estilo de vida sí que importa mucho, sobre todo si es que no sois capaces de compatibilizar vuestro horario, porque quieras que no, una relación se construye con el tiempo y sobre todo no solo por la proximidad, sino también el hecho de tener que pasar tiempo con esa persona. Y también puede ser, por ejemplo, estilo de vida, hacer deporte. Supongamos que a una de esas personas pues le encanta muchísimo el senderismo y tiene actividades en torno a ello, sobre todo en vacaciones, de irse de senderismo, acampar por allí o pernoctar y demás, y pues le gustaría que la otra persona también viniera, pero en este caso a la otra persona pues no le gusta mucho el campo, ¿vale? Entonces puede surgir al principio no interesará mucho, pero a la larga sí que llega a tener importancia este tema. La siguiente pregunta sería, ¿coincidimos en el tema de hijos y familia? Cariño, ¿qué tan importante ves tú eso? Realmente para mí es un proyecto de vida el tener una familia que incluya niños. Creo que también hay que ser un poco abierto con el tema porque hay personas que a lo largo de su vida cambian de opinión respecto a esto. Entonces, cuando una persona sí o sí quiere tener hijos, pues es más difícil que cambie de opinión, pero sí que hay muchas veces en las que una persona, por la etapa en la que está de su vida, no quiere tener hijos, pero luego con eso, con la madurez, el tiempo y sobre todo la exposición a niños, cambia. Sí, es verdad. Ese ruido que escucháis es Roddy que está escarbando debajo de la mesa, el perro. Pero sí, es tal como lo ha dicho él. De hecho, este tema es mucho más relevante de lo que parece. Y aunque vosotras mismas o vosotros mismos podáis intuir en el momento de que estáis conociendo a alguien en que quizás esa persona sí que le gusten los niños, por ejemplo, no significa que quiera tener los suyos propios, ¿vale? Entonces creo que llegado el momento, en el transcurso ya de tener evidentemente esa relación con esa persona, lo suyo sería hablarlo tranquilamente o si queréis de forma indirecta con ayuda pues de otra persona que saque el tema y evidentemente esa quieras que no, tu pareja va a tener que exponer su punto de vista y demás. Entonces es importante saber el tema de los hijos y también el tema de la familia, ¿no? Que se enlaza un poco también con el cuánta importancia le da él a la familia. ¿Vale? Tanto a la suya propia como si es que, por ejemplo, quisiese llegar a construir una. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto y de allí vamos a cortar porque nuestro perro necesita un poco más de atención. Lo que luego le digo. No pasa nada, Nina. Vale, sería el tema de la persona, el individuo, ¿vale? Que estás conociendo. Y creo que en este caso habría que ser también recíprocos con la pregunta que haces para aquella persona, en plan, evaluarlo o evaluarla y también hacértelo a ti misma o a ti mismo, porque quieras que no, eh, no, que una relación funcione no solamente es cuestión de uno, sino también es cuestión de dos personas. Bueno, primera pregunta. ¿Admiro a esa persona? Es muy importante el tema de la admiración porque después del enamoramiento lo único que va a quedar normalmente ¿vale? Va a ser la admiración y el respeto. Por supuesto también se puede construir el cariño y de hecho se debería de trabajar también en ello, de mantenerlo. Es decir, supongamos ¿vale? Que llega un momento en el que lleváis muchísimo tiempo y la rutina se hace con vosotras mismas y también pues eso con vuestra vida diaria, ¿vale? O por ejemplo con vosotros mismos de por ejemplo trabajo, llegas, descansas, no sé, haces más trabajo o estudio, duermes y otra vez en esa rutina, ¿no? Y luego gimnasio y tal. Entonces,
es importante saber si es que genuinamente admiras a esa persona, en plan, tanto por sus propias cualidades, que ya puedan ser innatas, ¿no? Pueden ser cualidades físicas, ¿vale? Pero también cosas, pues sus actitudes, lo que él haya construido o lo que ella haya construido, pues a lo largo de su vida hasta que pues os estáis conociendo, ¿vale? Luego, la siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja los conflictos y la frustración? Quieras que no, esto es bastante importante, ¿vale? Porque parece una tontería, pero el ser muy despierto o muy despierta a la hora sobre todo de cuando estás conociendo a esa persona te puede evitar un mal trago de tener luego algún tipo de maltrato físico e incluso psicológico, ¿vale? Y este tema se ve con mucha facilidad, por ejemplo, cuando tienes una cita con alguien y ves pues la forma en que trata a los demás, sobre todo a las personas que le están sirviendo, ¿no? Si es que estáis comiendo algo, pues al camarero. Si es que estáis subiendo, no sé, al autobús y demás, pues sí. Te voy a dar ahora el micro, mi amor. Acércate un poco. Sí. Vale, y en autobús y demás, pues cómo trata a la persona, pues eso, del autobús y tal, ¿vale? O si es que está recargando una tarjeta, pues eso, con la gente del servicio. Yo creo que puedes hacerte una idea de los valores de una persona cuando ves cómo trata a los camareros, a los abuelillos y a las mascotas. Sí, sí, sí. Ah, y luego importante que si queremos ver la capacidad de una persona de reaccionar a la frustración, juguemos a algo competitivo. Ah. Quizá una cita en la bolera o en los recreativos es una buena oportunidad de verlo. Pues sí, efectivamente, lleva mucha razón. Y es que es importante nunca entrar en competencia con la pareja, ¿vale? A no ser que sea una competencia muy sana y muy concreta con algo que no tiene mayor repercusión. Si es que esa persona normalmente tolera bien la frustración, pues va a pasar sin más, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que ambos trabajáis en lo mismo, ¿vale? Y, y claro, y estáis luego trabajando mucho más, ¿vale? Por conseguir un ascenso de trabajo. Entonces, esa competencia entre vosotros puede que al principio os resulte pues eso muy atractiva e incluso atracción sexual en el asunto, pero luego a medio o largo plazo eso no funciona porque quieras que no, por la forma en que cada uno es, va a surgir conflictos y si es que luego la otra persona, cualquiera que sea, ¿vale? Una de las personas pues obtiene ese objetivo, en este caso ese ascenso, va a ser mucho más complicado de sobrellevar el tema en casa, ¿vale? Estando ya en pareja, conviviendo y demás. Bien, el siguiente área sería el matrimonio en sí. Tendrías que preguntarte, ¿vale? Y esto es importante, si es que esa persona realmente quiere llegar a un compromiso un poco mucho más mayor, ¿vale? Que sería el matrimonio. Y quieras que no, esto es algo que se tiene que resolver, pienso yo, ¿vale? Si es que no se ha resuelto en el momento de conoceros, al menos durante los primeros 3 meses, porque normalmente vas a ver las intenciones de esa persona durante esos primeros 3 meses y si es que para esa persona es importante realmente, ¿vale? En este caso, ¿vale? Sería la etiqueta de novio o en su defecto, ¿vale? De enamorado, o enamorada, y luego también ver si es que efectivamente esa persona quiere llegar a algo más. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, luego puede ocurrir, y ocurre con mucha más frecuencia de lo que uno se piensa, el que de repente lleves una relación, yo que sé, de 7, 8 años y pues que efectivamente la otra persona no le interese y uno de los dos, ¿vale? Se encuentre preguntando, oye, cariño, ¿a ti te interesa casarte? ¿Sabes? Sobre todo para la mujer, porque quieramos o no admitirlo, las mujeres sí que tenemos un periodo, sobre todo por el tema de la fertilidad, ¿vale? En el que, claro, que el hombre de por sí no tiene por qué preocuparse hasta llegar a los 45, en el que pues su calidad espermática baja un montón, pero en el caso de la mujer es un tema muy complicado, ¿vale? Muy delicado. Es verdad que hoy en día existe la tecnología para que incluso mujeres de 40 y poco más pues puedan llegar a tener un niño, pero ya os digo que ese camino no es para nada fácil, sobre todo psicológicamente, emocionalmente la gente lo suele llevar mal. Es más, si podéis buscar, eh, quiero decir, normalmente en YouTube también hay, ¿vale? Experiencias de personas que han pasado por todo ello y soportar la presión social, y no solo la social, porque también económicamente hay que estar bien, porque esos tratamientos no son económicos, es muy difícil y siento que si es que, sobre todo como mujeres, ¿vale? Alguna mujer quiere tener, para ella es importante hacer el papel de madre en su vida, es muy importante saber las intenciones de esa persona de llegar a un compromiso mucho más serio.
El siguiente área, que es con el que ya terminamos, lo siento mi vida, es que estamos queriendo bajar ya porque No hay problema. no hay problema, vale, es que van a ser son las 10:15 y pues hace muchísimo calor, queremos llegar a casa antes de las 12, es muy importante, ¿vale? No es que nos dé un golpe de calor. Entonces, el siguiente área sería el futuro, ¿vale? En este caso, quieras que no, que también está relacionado con lo del tema del matrimonio, ¿vale? Suponiendo que pues, tú no te quieres casar y la otra persona tampoco, y eso lo sabes desde el principio, perfecto. Pero resulta que luego, ¿vale? Pues alguien cambia de opinión y eso hay que ser muy conscientes de que si realmente, por ejemplo, ¿vale? Suponiendo que tú seas la otra persona que no quiere, ¿vale? Ese tipo de compromiso, y aún así acepta, es muy importante que individualmente pensemos realmente en si queremos o no queremos o las razones por las que queremos tener, por ejemplo, ¿vale? Ese compromiso más serio, pero también es el futuro en sentido de a medio plazo o a largo plazo. Y para esto influye mucho conocer de las conductas de consumo y sobre todo cómo maneja esa persona su dinero, porque quieras que no, el dinero es importante, ¿vale? Influye en las cosas más importantes de la vida, como puede ser el tema de la vivienda, la alimentación e incluso, ¿vale? Las propias experiencias que podéis tener, que efectivamente con poco dinero se puede tener experiencias muy buenas. Yo estoy ahora mismo en el campo y creo que nos habremos gastado, ¿cuánto nos habremos gastado, mi amor? Menos de 15 euros. Unos 10 euros en desayunar. Pues eso, unos 10 euros, que eso está bastante bien. De hecho, si que quieres gastar menos, creo que nosotros hubiésemos podido cocinar algo en casa, traernoslo en tupper y listo, ¿sabéis? Entonces, claro que las experiencias se pueden disfrutar sin tener que gastar de más. Sin embargo, es muy importante conocerlo más que nada porque va a llegar un punto en el que haya muchos conflictos en torno a ese tema, ya sea porque esa persona quizás perdió su trabajo o lo despidieron o se dio de baja por enfermedad o lo que sea, y si es que esa persona, por ejemplo, ¿vale? No tiene ahorros, no ha pensado en que podría llegar una situación de ese estilo y no se ha preparado para ello, vais a tener que estar tirando de forma individual del carro, ¿vale? Y demás. En fin, sé que hay muchas cosas más que hay que ir planteándose, sobre todo en el tema de conocer a otra persona, pero yo siento que estas serían las áreas quizás principales, aparte de que evidentemente te pueda gustar o atraer o no su físico o algún otro aspecto, por ejemplo, el económico, ¿vale? De esa persona, o si es que pensar si es que realmente, no sé, si te gusta o si es que es detallista. Evidentemente el amor en todo este tema es importante, pero creo que antes de darle espacio al amor y dejar que esos sentimientos fluyan, es importante conocer a la persona, saber qué intenciones tiene realmente contigo y luego también, por supuesto, si es que compartís unos valores medianamente similares y si es que tiene algún tipo de proyecto a futuro bueno, para sí mismo, ¿vale? Y también que pueda estar abierto hacia otra persona. Y eso es todo por el vídeo de hoy, queridas. Me despido. Adiós. Y mi novio también se despide, ¿vale? Y ya está. Nos vemos en otro vídeo.